Ya está grabando. Va. Bueno, pues si quieren, yo empiezo y pues los presento y pues bueno, ya vamos dándole, pero quiero empezar agradeciéndoles que se hayan conectado y que nos hayan dado la oportunidad de conversar sobre el 50 aniversario del Festival de Avándaro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Beto Cronopio con una serie de conversaciones que hoy inician con motivo del 50 aniversario del Festival de Avándaro, que se llevará a cabo en septiembre. Y hoy convocamos a un Dream Team de la Academia, a queridísimos y admiradísimos escritores, autores, catedráticos. Tenemos a la doctora Julia Palacios, queridísima doctora del rock. Ella tiene un doctorado en historia por la Ibero y con una característica muy especial. Su doctorado lo hizo con una tesis que revisa la historia del rock en Ciudad de México del 55 al 65. Un trabajo realmente ejemplar, maravilloso, completo. Y bueno, su destacada trayectoria lo ha llevado a radio, a televisión, seguramente es muy conocida. Pero también es de las pioneras de llevar el rock a la academia. Gracias por estar aquí, Julia. Gracias a ti. Tenemos al doctor Eric Solov. Él es un destacado estudioso, ahora es catedrático de la Universidad Stony Brooks en Nueva York. Él es autor del libro Elvis Refried, donde analiza el movimiento de los 60s en Ciudad de México y creo, en mi opinión, es uno de los primeros trabajos académicos de valía, que se meten a la historia del rock mexicano. No recuerdo si salió en los 90s, bueno, él nos dirá, pero es de los primeros documentos en inglés, un libro maravilloso. Y bueno, también contamos con la presencia de Luis González Reimann. Él es catedrático, autor e investigador en la Universidad de Berkeley, así que estamos tanto en la costa este y en la costa oeste conectados. Pero él tiene una trayectoria dentro de la contracultura en México, pues muy interesante. Él fue coeditor de esa increíble revista Piedra Rodante, que tiene 9 números publicados. Él asistió al Festival de Avándaro, él publicó una crónica en el número 6 de la revista. También dentro de sus inquietudes tuvo pues la propiedad, él fue el dueño de Discos Yoko, allá en Ciudad de México, programas de radio en Radio UNAM. Si bien ahorita su tema es otro, él nos puede hablar muy bien de la contracultura, de todo ese ambiente que rodeó al Festival de Avándaro. Y yo los convoco aquí para que desde su mirada, iniciemos una conversación sobre por qué es importante 50 años después que revisaríamos, que rescataríamos dentro del marco de la sociedad mexicana el Festival de Avándaro. Muchas gracias y sean bienvenidos. Gracias. Damas primero no, vayan ustedes. Eric. Vamos, Luis, cuéntanos, tú que estuviste ahí. Sí, tú que estuviste allí, como que abre la conversación. Ok, pero yo no soy especialista en el marco social e histórico. Pero acá nosotros entramos. Sí. Pues mira, yo fui al festival, podríamos decir, como corresponsal de Piedra Rodante. Miguel Aceves, que era el que creó la Piedra Rodante y el editor, me pidió que fuera, y también a otras personas, porque la Piedra Rodante tiene un número entero dedicado al festival. Y entre esos está mi reseña.
La cuestión del festival es que era realmente algo inaudito en ese momento. No, el gobierno no había permitido nada en el DF o los alrededores, y fue allí donde se pudo hacer. Claro que en realidad era originalmente, y esto saben mejor ustedes, eran unas carreras de autos, ¿no? Entonces decidieron agregarle el rock, y entonces el rock acabó desplazando las carreras de autos. Y fue un lugar donde realmente se veía que todos los chavos se sentían liberados. O sea, era muy interesante ver, ¿no? A toda la gente y cómo estaban totalmente en otro mundo, y se sentían hermanados, es la verdad. Se sentía una vibración muy, muy buena, ¿no? Todo el mundo saludando a otros, festejando a otros. Y fue una experiencia única, en realidad, ¿no? Ya después de eso hubo toda una situación política que podrían ustedes hablar más antes. Un comentario que puedo hacer es que Carlos Monsiváis reaccionó al festival de una manera muy negativa. Dijo que era un ejemplo muy bueno del colonialismo cultural, de los que se sienten gringos. Y aunque mucho tiempo después se retractó, parece, pues en ese momento fue algo impactante, ¿no? Es decir, que alguien tan importante en la cultura dijera eso. Pero el festival en sí se desarrolló muy bien. Los organizadores hicieron un excelente trabajo desde el escenario, porque hubo muchos retrasos, hubo confusiones, llovió, y ellos desde ahí arriba mantuvieron muy bien todo el ambiente. La música, como lo dije en la reseña, no toda era de la mejor calidad, pero sí hubo algunos momentos muy buenos de música, pero la gente parecía estar más ahí para la celebración, para el ambiente, ¿no? Más que para la música en sí. Y era impresionante, lo digo en la reseña, desde la avenida, o sea, desde abajo, la Ciudad de México, digamos, ¿no? Hasta la salida a la carretera, y luego durante la carretera había filas y filas de chavos caminando. Y algunos se fueron caminando, obviamente, desde la Ciudad de México hasta allá, y está lejos. Y pues al llegar, ya todo el mundo se sintió en casa. Era como una especie de réplica de Woodstock. Era como, ahora nosotros tenemos nuestro Woodstock. Entonces había un río que corría ahí a un lado, y algunos se bañaron desnudos, y precisamente como lo habían hecho algunos en Woodstock. Era toda la misma, de alguien tocando la flauta por allá en medio del bosque. Pero lo que puedo decir, por lo menos así, en primera instancia, es eso, ¿no? Que era una gran ocasión de celebración de la cultura, de nuestra cultura, digamos, para todos los chavos, que no se conocía realmente, ¿no? O sea, nadie sabía realmente cuánta gente iba a ir o qué iba a pasar, pero fue una sorpresa inmensa, ¿no? Seguramente cientos de miles, ¿no? Los cálculos varían, pero era mucha gente, eso sí. No Yo, sé si quieren. Gracias. Gracias, Luis. yo tendría una pregunta a Luis, porque me intriga este, avándaro a la memoria. ¿Cómo sabían estos jóvenes mexicanos en ese momento que era Woodstock? Obviamente habían pasado 2 años, pero era más bien un imaginario. Había habido publicaciones, pero ¿cómo se sabía qué replicar? ¿O cómo se sabía cómo comportarse en un festival? Eso me intriga. ¿O era espontáneo y pues así es la cultura hippie y así vamos a hacerlo? Mira, yo creo que en gran medida era espontáneo, porque sabían algo de Woodstock, ¿no? Y hasta del Festival de Monterrey, que fue anterior a Woodstock, ¿no? Sí, sí. Incluso la película del Festival de Monterrey se pasó en México, pero ahí sí no recuerdo en qué año, no estoy seguro. No creo Fíjate, que haya sido antes. perdón, es que yo fui cuando se pasó la película de Monterrey, y fue justo en el auditorio del Museo Nacional de Antropología. Sí, yo estuve ahí. Yo estuve allí y hubo portazo. Yo me acuerdo, las puertas de vidrio del Museo de Antropología las rompimos para Sí. entrar allí. Yo creo que fue también como 72. A mí se me hace que fue un poquitito después.
Sí, es muy probable. de Avándaro, pero yo me acuerdo del portazo, así la irreverencia ante el museo y haber Sí, pasado por eso, encima de los cristales y todo, ujú. sí. Sí, sí. Para que veas, eso no lo recuerdo, Pues yo sí me pero acuerdo sí, de esa yo, parte, y fue allí, sí, sí. Ujú, pero la cuestión con Avándaro en todos modos es que ahí no había problema de espacio, ujú, ahí ujú, cabían todos, ¿no? Pero sí. no sé, no puedo decir, a lo mejor era por la sensación de que cómo no nos van a dejar si otra vez esta es nuestra celebración. Un tiempo después, ya en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, Ujú, se exhibió la película de Woodstock, que a mí me pidieron que la presentara. Y me ujú, acuerdo que me paré ahí para presentarla, pero a mí no me querían oír, querían la película, ¿no? O sea, ya la película, ¿no? Entonces ya lo hice así muy rápido y dije, ok, aquí está ujú, la ujú, película de Woodstock, ¿no? Pero ahí no hubo ningún problema de ese tipo. Ahí estaban todos muy Para bien. mí algo muy curioso, interesante, que es parte de como enmarcar toda esta historia o volver a pensar sobre esta historia, Ujú, es porque hay una ausencia total en aquel momento y poco a poco está recuperando este contexto ahora, historiográficamente, sobre los festivales de rock que existían al mismo tiempo y un poco antes, de hecho, en América Latina. ujú, Entonces, en Chile hubo festival de Piedra Roja en Santiago con muchos grupos buenos, los Jaivas y varios grupos muy buenos de rock ujú, en Chile. En Argentina, el Buenos Aires Rock, que también pasó. En Colombia, o sea, hubo festivales de rock, pero no existía los entrelazos entre las varias comunidades rockeras y comunidades contraculturas en América Latina. ujú, Todos se veían hacia el norte o sí, hacia Europa. Y para mí eso es muy interesante porque existían muchos movimientos rock and rolleros en paralelo que ujú. existían, compartían el tiempo, espacio y los puntos de referencia musical, pero no tenían cuenta de sí mismo. no. Yo te puedo decir que yo no sabía nada de los festivales en Argentina y Chile en ese momento, Sí, sí. o incluso durante un tiempo después. Y no recuerdo si Manuel Aceves lo sabía y lo mencionó. Si lo mencionó, fue algo muy de pasada. Definitivamente no había conciencia de eso, Ujú, ¿no? No ujú. se sentía como una cosa de América Latina. Eso era Es México. triste, pero es triste porque los movimientos de rock en el sentido musical, en el sentido cultural y en el sentido político, como pensando en rock como política, Ujú, eran muy desarrollados en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ujú, Uruguay. O sea, tenían movimientos fuertes y profundos ujú. a nivel musical. pero el gobierno los permitía porque puede ser una diferencia importante. Sí, claro, claro. Y antes de eso, ¿cómo fue el 68, por ejemplo? Es que el 68 dejó muy marcado cualquier reunión juvenil y la represión, ¿no? Ante las reuniones de jóvenes. Me parece que hubo el 68 en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, si hubo algo, eh, pero, pero esta represión hacia el rock y el conservadurismo mediático también, Ujú, yo creo que ese fue fundamental porque los sí, programas de radio, de televisión, las disqueras, los mismos rockeros se fueron a las baladas, a lo más ligero. Entonces, estos rockeros que actuaron en Avándaro estaban muy marginados, no eran, no se tocaban tanto en la radio, tenían que competir con Carlos Lico y con Rafael y con otro tipo sí. de intérpretes. Entonces, sí había esta parte que además, lo que hemos hablado en momentos, Eric,
creo que la izquierda en la juventud, y por eso el comentario de Monsiváis, era muy fuerte. Si eras joven tenías que ser de izquierda. Entonces cualquier expresión que sonara a Estados Unidos, pues no era tan bien vista. Entonces había allí una vergüenza política, intelectual. Entonces, a mí me parece, lo he dicho muchas veces, que el rock en México tenía varios enemigos, pero uno de ellos eran los mismos jóvenes. Los mismos jóvenes intelectuales, políticamente correctos, que no estaban. La industria musical, disquera, mediática también, y el gobierno conservador. Entonces, pues si tú querías tocar rock, estabas en el peor de los mundos en México, ¿no? A pesar de que lo hacían y lo hacían muy bien. Pero entonces eran estos espacios más acotados, la pista de hielo, el ferrocarrilero, de repente una tocada, pero no eran estos, porque los cafés cantantes habían sido muy, muy reprimidos. Entonces no había estos espacios en donde, fiestas privadas eran las fiestas. En las fiestas podías escuchar mucho, muy buen rock, pero no era algo público, ¿no? Era algo guardadito. Creo que Sí, por ahí va. me acuerdo de los cafés cantantes, yo fui a varios de ellos antes, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero sí, el ambiente, porque además hubo una repercusión política de no permitir más este tipo de reuniones, ¿no? Eso ustedes lo conocen mejor que yo. Y el halconazo del mismo 71, pues estaba muy, muy presente para, pues sí, el halconazo fue en junio y Avándaro en septiembre, había pasado muy poco tiempo de la represión. Ahora, el discurso de Luis Echeverría en ese momento era un discurso de la famosa apertura democrática. Entonces, era como que sí, no, un rejuego que, pues que era un discurso finalmente. Es muy curioso porque si uno ve en Chile, justo en aquel momento, bajo Allende, ¿no? Era izquierda, ¿no? No como disque izquierda, ¿no? Hubo más espacio musical, estético, discursivo, si quieres, entre una izquierda contracultural y una izquierda marxista. Existían revistas como la revista Ramona o Onda, se llamaba Onda, era una revista juvenil del partido de Allende, socialista, pero que abría espacio para celebrar grupos como los Jaivas, por ejemplo. O Víctor Jara, igualmente, Víctor Jara tocó con los Blobs, que era un grupo psicodélico de rock, ¿no? Entonces, para mí es muy curioso, y aquí pensando en la frase infamosa de pobre Monsiváis, que es su frase más infamosa de todas sus frases, ¿no? Que después se dice perdón, ¿no? Pidió perdón muchos años después, pero sirve para nosotros como punto de referencia de cómo era la izquierda mexicana. Entonces, es una reflexión más sobre el estado de la izquierda mexicana que sobre qué representaba el rock en sí. Porque si buscamos en otros espacios en América Latina, encontramos mucho más colaboración, kind of a working out, ¿no? En su relación entre lo que representaba el rock como música contracultural y música comprometida, que era la nueva canción, la música de protesta. Aún pensando en Cuba, ¿no? Si vemos el estado de cómo está Silvio Rodríguez y su grupo de ICAIC a principios de los años 70, estaban jugando música rock de protesta, ¿no? Entonces, esa dicotomía
esa manera de pensar que el rock es imperialismo cultural y así nomás, es hay algo muy mexicano ahí. Sí, 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 sin duda hay algo muy sin duda, mexicano. sin duda. Sí, sí, sí. Sí, Cincuen- sí, mira, yo lo digo también, escuché una vez, y a mí me impactó a los folcloristas, a Rubén Villanueva, decir: quien enchufa una guitarra se enchufa al imperialismo. Fin de la conversación. Ya. No hay margen de nada con esa frase. ¿Sabes lo curioso? Es que cuando yo estaba haciendo la respuesta en el aire en Radio UNAM, él tenía un programa también sobre la música y alguna vez nos encontramos y hablamos, ¿no? Con René Villanueva. Sí, René Villanueva, René, sí, dije Rubén, sí. René Villanueva. Sí. Villanueva, sí. Y como que, bueno, o sea, no me agredió, me respetaba, o sea, respetaba, pues yo le explicaba, yo le decía, mira, y esto, yo decía, bueno, ok. O sea, yo le estaba a explicar que era precisamente contra cultura, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, no llegamos a discutir porque no recuerdo que me dijera, no es cierto, ni nada así. Pero es cierto, yo lo viví, eso de que había esta cuestión antiamericana, ¿no? Que es medio recurrente, ¿no? A veces, pero hasta se hablaba de no usar palabras en inglés. Me acuerdo muy bien de eso. Como pasó hace poco en Francia, son estos renacimientos nacionalistas. Brotes. Destellos, brotes nacionalistas. ¿Sí? Sí, por eso en francés no se dice correo electrónico, sino se dice, perdón, no se dice email, se dice courriel, o sea, correo electrónico. En fin. Sí, no, pues este momento y este momento que nos tocó y que tocó en Avándaro. Ahora, algo interesante, ahorita pensando, es que la mayoría de los grupos que tocaron en Avándaro venían del norte, venían de Tijuana, ¿no? Entonces también eso, venían de un espacio de otra libertad, de otra propuesta, de otro desarrollo, y no eran grupos cercanos, ¿no? Chilangos o del mismo Estado de México, sino que venían de lejos con otra mentalidad y otra relación respecto al rock, a los instrumentos, a la manera de tocar, porque tenían un sonido muy potente, muchas de las bandas que estuvieron allí. Unas no tanto, como dice Luis, pero otras son realmente asombrosas en su ejecución. Pero no eran estas que habían vivido la represión del centro. Tal vez va por allí un poco, ¿no? Esta reflexión, sí. Algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que estas bandas que tocaron en Avándaro, El Ritual, Bandido, los Duk Duks, que son extraordinarios ejecutantes en su instrumento, en sus canciones, en letra, pues después de Avándaro, pues se acaba la chamba, se tienen bueno, el único que queda es Alex Lora y el Tri, pero la siguiente década, en los 80s, tú le preguntas a cualquiera de los grupos de rock de México, le preguntas, ¿quiénes fueron tus influencias? Y te pueden hablar hasta de Pedro Infante y de Jorge Negrete y de Tintán o sea, sí, las películas en blanco y negro, pero jamás van a mencionar a los grupos de Avándaro, a los grupos que tocaron en los 70s. Son completamente desconocidos. Y eso es parte de lo que sucedió después del festival, ¿no? Ahora, aquí hay un grupo que, la Revolución de Emiliano Zapata, que sí sacaron un disco en México por una disquera grande. Incluso yo reseñé el disco en La Piedra Rodante. Pero no sé después qué fue de ellos. Pero ellos iban muy bien, eran de Guadalajara, si no me equivoco. Sí, ahí siguen. Yo los Ahí escuché hace como 3 años. La Rebo, sí. Se tuvieron que cambiar a la balada y después se apagaron y ahorita están resurgiendo. Pero sí, efectivamente, tanto El Ritual como los Duk Duks como Bandidos sacaron discos, pero fue algo muy marginal después su actuación.
Pero eso también tiene que ver con la ausencia de memoria y el problema de la memoria en México con respecto a Avándaro. Porque, bueno, Woodstock no sería Woodstock sin la película de 3 horas, el doble disco. No habría Woodstock, sería un Woodstock de memoria oral, que es Avándaro, seguramente. Pero si lo comparamos con bueno, el movimiento tropicalista en Brasil, por ejemplo, de Caetano Veloso y Gilberto Gil. O sea, hay mucho más memoria sobre eso que tenemos en México. Es muy recién la memorización, si decirlo así, sobre Avándaros. Tiene apenas 20 años quizás, con el Internet más. Yo cuando hice mis investigaciones, como saben ustedes, ¿no? Era como así tocando las puertas. El archivo era el Tianguis de Chopo, ¿no? Porque no existía, era pura memoria oral. La memoria de Avándaro era Armando Molina. Sí, o sea, pero por falta de, no existían las cintas, bueno, no existían, o sea, las cintas visuales ni las cintas de disco, ¿no? Pero es muy, y Monsiváis y la izquierda tiene mucho que ver con eso, en el sentido que lo denigraron, ¿no? Lo marginalizaron. Y es muy recién, sobre todo con el Internet y la idea de los fans y todo el descubrimiento de todo lo que representa y el sentido de que, wow, ¿no? México también compartía este momento histórico global de la contracultura, ¿no? Entonces también pertenecemos a la contracultura global. Pero eso es recién, porque había mucha vergüenza que lo hizo por parte de la izquierda. Pero esa vergüenza no existe tanto en el América del Sur, en Chile, en Argentina. Ahí, como por la dictadura, el rock se convirtió en realmente un punto de lanza, un orgullo. Eso es interesantísimo, pero sí, Eric, yo creo que es un tema a profundizar y estudiar más y ver qué pasó, porque algo pasó, sin duda, y es un fenómeno muy mexicano, esta dicotomía o esta esquizofrenia. Yo la llamo esquizofrenia porque por un lado estamos en una cosa, por otro lado en otra, y como que queremos quedar bien con todo mundo, no sé, y guardamos cosas. Tenemos como, no sé si son gustos pecaminosos o gustos culposos, pero ahí están, ¿no? O ahí estaban. Y sí, después de Avándaro, o a partir de Avándaro, hubo un quiebre, un huir, ¿no? Como dice Manuel Martínez Peláez en su blog, pues se fue el rock por el hoyo negro. Ya, y sobrevivió, pero ya en otras circunstancias. Cuando podía haber sido Avándaro un empujón, ¿no? Porque estaban allí y estaban estos grupos con mucha calidad y ya se fue. Y puedo comentar una cosa que mencionaste hace un rato, la apertura democrática de Echeverría. Pues Manuel Aceves, que fue el que dirigió La Piedra Rodante, comentó después, en una entrevista después de que hubieran cerrado La Piedra, él comentó que él había escuchado eso que había dicho Echeverría y dijo, vamos a ver, dijo, ojalá sea cierto. Entonces, por eso empujó tal vez más de lo que correspondía para la época y cerraron la revista, la clausuraron así de repente, sin decir nada, de un día para otro. Llegaron, se llevaron todos los ejemplares que quedaban, había unas ediciones de todos los primeros ejemplares así grandes, ¿no? O sea, una edición encuadernada muy bonita. Yo ni siquiera la llegué a tener, porque... Para mí, Luis, eso es la pregunta fundamental, el punto. ¿Qué hubiera pasado sin esa cerradura? Se puede decir closure, ¿no? No solamente en contra de Piedra Rodante. Imagínate si Piedra Rodante hubiera seguido.
imagínate si después de Avándaro habrían seguido. ¿Cómo hubiera sido el desarrollo, no solamente a nivel musical, pero a nivel cultural, por decirlo? Lo llamamos cultura, ¿no? Porque en América Sur tenían dictaduras. Entonces, Sí. lo cerró. Pero México no. O sea, no era una dictadura en sí, o sea, en el campo, etcétera. Pero, entonces, no tuvo que haber pasado así. Pero se cortó esa trayectoria musical. Mira, sí había sí era dictadura en cierto sentido. Ahora, por ejemplo, el gobierno era el que se encargaba de vender y distribuir el papel que se usa para imprimir periódicos y revistas. Una dictadura blanda, por decirlo. Sí, entonces, simplemente con eso, ¿no? Si no, te cortamos el papel y ya. Sí, ya no vas a tener. Y sí, una producción de Hair en Acapulco también causó un escándalo. O sea, sí había una cosa oficial de, como dices, tal vez dictadura blanda, pero sí había una presión constante. Claro. Yo me acuerdo en la piedra, yo estaba y le decía a Manuel, oye, ¿no crees que te estás yendo muy para allá? Porque te van a cerrar o nos van a cerrar. Y él dijo, no, pues ya, él estaba así entrado y dice, no, ahí vamos, vamos, vamos. ¿no? Y él ponía muchas ganas, él era muy creativo. Pero muy sí, atrevido. O sea, Pedro Durante era súper atrevida, la verdad. O sea, sí. no Es por eso yo en ese momento lo veía y le comentaba, si estaba seguro de querer seguir con todo esto, ¿no? Porque después lo del el 10 de junio, todo eso lo reportó, pero así muy directamente, ¿no? Aunque él dice que cree, lo que dijo es que creía que una de las razones principales de que la hubieran cerrado era Monsiváis, lo que había dicho Monsiváis. Es el culpa de todo. Sí. De un lado y de otro. Sí, en paz descanse. Sí. Lo interesante es que en ese momento, por ejemplo, Jacobo Zabludovsky, pues era muy visto en la tele, yo me acuerdo, lo veía claro. en la frecuencia. Él como que lo defendió y Televisa estaba más o menos bajo órdenes de acallarlo, ¿no? Yo creo, no estoy seguro, nunca hablé con Luis de Llano sobre esto, pero creo que fue por esta presión que no sacó la película, lo que habían filmado, ¿no? Digo que nos conocimos algunas veces. Yo también trabajé en el Canal 8, que en ese entonces era del Grupo de Monterrey, no era de Televisa. Televisa lo ahogó. Tuvieron que acabar vendiéndoselo a Televisa, ¿no? Porque les quitaban artistas, les quitaban de todo, ¿no? Pero y llegué a hablar con él de estas cosas, ¿no? Pero ya después del festival, no me acuerdo bien si me dijo no, pero yo creo que seguramente sí lo mencionó, ¿no? Que no podía. No lo dejaba. Pero por eso es un cuento también, una historia de los medios, porque Televisa grabó el festival y con más o menos el mismo propósito de hacer de Avándaro, sacar lana como lo hicieron con Woodstock, ¿no? Sí, sí. La intención de él era esa. Claro. Sí. Pero salieron volando y se cayó todo. Exacto. Pero mi pregunta es que, ¿cómo hubiera sido esa trayectoria? ¿Cómo hubiera sido la onda chicana como concepto musical, claro. concepto cultural? Sí, pues te puedo decir una cosa, La Piedra Rodante estaba empezando a tener que adaptarse un poco también porque necesitaba ventas y anuncios. La cuestión al principio fue que Manuel Aceves, él era, desde antes, era publicista y era muy exitoso, ganó algunos premios como publicista. Entonces él atraía a algunas personas que habían sido sus clientes, sobre todo el Taconazo Popis, que los conocía muy bien, y les creaba esos anuncios, pero era todavía un poco como porque eran sus amigos o sus ex clientes, o a lo mejor todavía clientes, digamos, ¿no? Pero ya después de eso necesitaba más anunciantes, ¿no? Ya ahí no sé bien el detalle cómo estuvo, pero sí había un problema ahí también de que hacía falta anunciar más, ¿no? Sí, entonces fueron dos factores que incidieron también. Por un lado, el gobierno te quita el papel y por otro lado no tienes anunciantes, pues ya
estabas perdido. Respecto a lo que dice Eric, pues esta parte historiográfica de la historia contrafactual, ¿no? Que yo creo que valdría la pena, de repente ahora que vienen estos 50 años, hacer un ejercicio de cómo hubiese sido si hubiésemos estado en otra realidad. Creo que la historia nos hubiera puesto a México y al rock en México en otro espacio. Sí, seguramente. Aunque México sigue siendo conservador, yo creo que el conservadurismo se ha quitado apenas medio, hasta hace unos pocos años, con libertades nunca antes vistas, y me parece que precisamente por estas libertades nunca antes vistas, estamos pudiendo rescatar 50 años después a Vándaro. Y los mismos Luis de Llano y Justino Compeán y Carlos Alarraq y demás están hablando, que no lo habían hecho, pero empezaron a hablar hace unos 3, 4 años del tema. Sí. Mantenían mudos y no sabemos nada y nada. Y esto es muy, muy reciente. Entonces, como esta voz callada desde entonces, apenas hasta ahora, empieza a expresarse. Claro, empieza a expresarse con esto que yo trabajo de la mitobiografía, empieza a expresarse con un mito construido de lo que se cree que hoy día necesitamos escuchar sobre Avándaro. Sí. Pero es un contramito. Sí, justo. El opuesto del 68, porque el 68 acapó, ¿cómo se dice? Acaparó, ajá. Bueno, como ha sofocado, ha tomado todo oxígeno historiográfico sobre el momento. De hecho, hay un nuevo libro que tengo aquí por ahí que se llama Beyond Mexico 1968. Ajá. Y así es la nueva historiografía, que cómo vamos a descentralizar el estudio en México en los años 60. Sí. El 68, como Ciudad de México, movimiento estudiantil, ha tomado toda la atención. Tenemos que como distanciarnos un poco. Entonces, Avándaro ha surgido quizás para esta nueva generación, en cierto aspecto, quizás como un contramito, otro mito, quizás, no sé, otro polo, por lo menos. Quizás. Sí. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque hubo momentos que se quiso hacer el festival y fue fracaso, no ha funcionado. Ha habido intentos de documentales con entrevistas a los protagonistas que tampoco, bueno, pues se han quedado allí, pues entre azul y buenas noches, pero son los documentos que hay, ¿no? Y bueno, el libro que fue la reproducción de lo que ya había salido de las fotografías de Graciela Iturbide, y ahora en una nueva edición con este prólogo grande de Federico Rubli. Pero estas fotografías, además, es que hay fotografías del público, de lo que pasaba, hay muy poquitas fotografías de los artistas. Eso también a mí me parece un tema fascinante, porque no había en ese momento la conciencia del selfie, la conciencia de yo voy a salir, yo soy el artista, yo soy la celebridad, sino cuánta gente hay aquí y tomaron fotos del público. No sé, Luis, ¿tú tomaste fotos del público o tomaste fotos de los artistas o de ambas? ¿Qué pasaba? Es que el público fue tanto y fue una escena inédita, ¿no? Sabes que en ese momento, la verdad, ni se me ocurrió. No llevé la cámara. Ven. Y ahora traemos la cámara pegada con nosotros, con el celular. Sí, bueno, claro. No hay más que hacer así. Un comentario, porque yo dije al principio todo este espíritu como de hermandad que se sentía, ¿no? Que sí, que se sentía en el aire. Pero cuando uno de los grupos tocó, no me acuerdo exactamente cuál fue, dijo, bueno, aquí dicen todo que es amor y paz, pero no, eso no es todo. También nosotros nos acordamos de la represión y entonces cantaron Street Fighting Men de los Rolling Stones. Ok. Que justamente era eso, ¿no?
Esto lo mencionan en la reseña que hice. Creo que Fue el Three Souls in My Mind. Ah, sí, exacto, sí, fueron ellos. Sí, entonces, nomás sí había un poco de presencia de eso, aunque fuera por lo menos desde el escenario. También hubo un pequeño altar dentro de las instalaciones de los asistentes. Hicieron un pequeño altar en memoria de los caídos en el 68 y en el 71. Hay una diversidad de jóvenes, pues algunos iban por el relajo, por la fiesta, por la música, pero también había gente con cierta conciencia social. Sí, muy bien. Pues, no, y yo creo que había una conciencia social en general. Yo no creo que el rock te haya quitado a nadie la conciencia social. Para nada, Sí, para vas a- nada. No, al contrario, yo creo que el rock te daba más conciencia social. Claro. Aquí yo creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Para nada, porque si no, parecería que la conciencia social solo venía de la izquierda o solo venía de no sé dónde. Pero el rock era la conciencia del mundo, de jóvenes del mundo, de esa juventud que por todas partes nos permitía conectarnos en estas canciones y que nos daban sentido, ¿no? Como Street Fighting Man, pues, ¿no? Por decir algo. Aún sin hablar de cosas como la represión, la simple existencia de canciones que mencionaban sexo, que podían mencionar mota o drogas de alguna manera, el estilo mismo y algunos de los temas, aunque no fueran directamente una queja de algo específico donde el gobierno de México, eso ya de por sí lo era. El Por eso, cabello largo. Claro. Sí, exactamente, el pelo largo, yo lo tenía larguísimo. Sí, sí, es Pues, decir, eso en sí era una expresión, ¿no? De algo. Sí, la pues ropa, la actitud, todo era esto, ¿no? Así, así. Pues muchas gracias por la conversación. No sé si quieran tener un apunte final de qué rescatan del Festival de Avándaro 50 años después. Ahora sí puedes Luis. empezar tú, Julia. Voy a empezar yo, pues. Es que después de lo que hemos platicado, me perturba un poco estar en el encierro de la pandemia porque creo que estaríamos en otro tipo de actitud, de participación, de mover cosas, ¿no? Que lo estamos haciendo básicamente pues por esta distancia. Este mito contra mito del que habla Eric, yo creo que tengo curiosidad de ver qué pasa después de septiembre, qué se logra decir, qué se logra armar, qué se logra decantar, quién responde y cómo responde al llamado de Avándaro a 50 años. Entonces, más que nada, me quedo con interrogaciones, con interrogaciones entusiastas, porque vale la pena. Bueno, creo que los que estamos aquí creemos que vale la pena esta reflexión y ver qué pasa. Ver estas nuevas generaciones, importa, no importa, o más bien lo que importa es esta memoria de la que habla Eric. ¿Cómo la ponemos? ¿Cómo queda? Cuando menos 50 años después, ¿cómo es la memoria y cómo se narra y cómo queda? Eso se me hace fundamental. Para mí, lo que rescatamos es otra portal a la izquierda, a la historia, digo. Portal a la historia de los Global 60s. Otra entrada que no es el 68. ¿Sí? No quiere decir que el 68 no está en el 78, el 71. Claro que está allí, claro. Pero si entramos a un evento con Avándaro y entendemos sus ondas, ¿no? Sus ondas
sus reverberations, como decimos, ¿no? Sí. Vamos a encontrar muchos lazos transnacionales y nos da la oportunidad de abrir el concepto de nacionalismo y acercarnos analíticamente a un concepto de nacionalismo que es mucho más profundo, que es no el nacionalismo oficial. De hecho, Avándaro, lo que representa Avándaro, es una, no sé, nueva onda, new wave de un renacimiento nacionalista. Y lo que comentaste, Julia, es muy cierto, porque si la mayoría de los grupos venían del norte, significaba una renacionalización del país con otro sentido de libertad, como tú comentaste, es cierto, es muy cierto. O sea, ellos tenían otro concepto de las libertades, ¿no? Con el vestimiento, con el lenguaje, con los gestos, etcétera, etcétera. Y justo eso pasó en un momento de reconfiguración entre México y Estados Unidos, México en el mundo. Entonces, 68 es una entrada y 71 es otra entrada. De acuerdo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que los dos dijeron. No, en relación a esta llegada de los grupos del norte, sí, es muy interesante y muy cierto, ¿no? Javier Batis, digamos, un poco a la cabeza de eso, que no quiso ir al festival, por cierto. Él dice que no pudo llegar. Dice que no pudo llegar, que se atoró en el tráfico. Pero fue el primero en ser invitado y dijo no. Sí. Siempre hay explicaciones a posteriori. Sí. Así es que, pero es cierto, digo, realmente lo que estaba pasando en la frontera, entre músicos, sobre todo a la altura de California, pero no únicamente, ¿no? De un lado y del otro, también en Texas, ¿no? La música Tex-Mex también tiene mucho que ver con la música norteña. Hasta el country americano tiene algunas raíces por ahí atrás que tiene que ver con la música norteña, ¿no? Porque iban de un lado a otro. Entonces, en el lado de Tijuana, lo mismo, ¿no? Iban a Los Ángeles, regresaban, iban, venían, en fin. Santana finalmente acabó yendo a San Francisco cuando Batis se fue a la Ciudad de México. Fue un poco, fueron las dos. Apuestas, ¿no? Fíjate, sí. Este es súper interesante. O sea, Tijuana como arroja al norte y arroja al sur. Sí. Ese es un tema. Ese es un tema. Sí. Crux, ¿no? Sí. ¿Cómo dice en español? ¿Cómo dice? What's the word? The fulcrum. How do you say fulcrum? El quid. El origen. No sé. Algo así. Hay un pivote. O bisagra, la bisagra, ¿no? Bisagra. Sí. Que representaba justo esa nueva relación Estados Unidos-México que estaba en aquel momento de las fuerzas transnacionales, el empuje y el jalamiento, ¿no? Sí. No, fascinante. Tenemos tarea. Pues muchas gracias, muy valiosas sus aportaciones. Yo les agradezco su presencia, su tiempo que se conecten. Hombre, al contrario, yo agradezco, Beto, que nos reuniste y ver a mis queridísimos Luis y Eric, que quiero y que conectamos siempre con mucho cariño. Sí, claro que sí. The silver lining of the pandemia. Sí. Qué bueno, ¿no? Porque si no, no nos hubiéramos reunido.